Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, hoy día quería tratar un tema en forma breve que tiene que ver con los testigos de Jehová. Claro que es el tema que siempre tratamos en Fuerza Lavasoriana, son los testigos de Jehová. Pero muchos testigos de Jehová no se han puesto a pensar, inclusive los que no son testigos de Jehová o ex testigos de Jehová, no se han puesto a pensar que Satanás, el diablo, es un testigo de Jehová. Seguramente muchos testigos saltarán de sus asientos llenos de rabia, diciendo: ¿qué está hablando este hombre? ¿Cómo va a ser Satanás, el diablo, un testigo de Jehová? Si nosotros somos los testigos de Jehová, dicen los miembros de la Watchtower y nadie más. Pero aunque los testigos de Jehová no lo deseen o no quieran reconocerlo, Satanás, el diablo, es un testigo de Jehová. Satanás es un verdadero y legítimo testigo de Jehová. Y no solamente un testigo de Jehová, sino también un testigo de Jesucristo. Es increíble, pero Satanás, el diablo, el archienemigo de Dios, es un testigo de Jehová. Y lo sigue siendo hasta ahora. Como prueba de ello, vemos qué cosa significa ser un testigo. Veamos pues a continuación el significado de la palabra testigo, que muestro a continuación, tomado del mismo diccionario, para ponernos de acuerdo. Y vemos en pantalla lo siguiente: ¿qué es un testigo? Primero, testigo es la persona que presencia, escuchen bien, la persona que presencia una cosa o da testimonio de ella, es decir, que da testimonio de esa cosa que él ha presenciado. Eso ocurre cuando una persona va, como dice acá, ante un juez y la defensa llama al testigo y él dice: yo fui testigo del accidente porque lo vi con mis ojos. Fui un testigo presencial. Repito, un testigo es una persona que presencia una cosa o una persona también, y puede dar testimonio de ella porque lo ha visto en persona, lo ha presenciado. Es un testigo visual. Otros diccionarios dicen que testigo es una persona que no solamente ha presenciado una cosa, sino que también la ha podido oír. Persona que ha visto u oído una cosa y da testimonio de ello. Puede ser un testigo presencial, visual, o un testigo auditivo, que lo ha oído. Es una persona que ha visto o oído una cosa personalmente, lo ha presenciado, lo ha escuchado directamente de primera mano. Entonces, tomando esta consideración del significado de la palabra testigo, de acuerdo al diccionario, Satanás tuvo oportunidad de presenciar a Dios. Él tuvo ese, digamos, privilegio de ser un ángel y ver a Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes que me acompañen a leer el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, que dice como sigue. Fíjense ustedes, ¿ah? Entonces Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Ante esto, Satanás contestó a Jehová y dijo: de discurrir por la tierra y de andar por ella. Y Jehová pasó a decir a Satanás: ¿has fijado tu corazón en mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como ven, Satanás y Jehová tienen un diálogo. Y Jehová le pregunta a Satanás dónde había estado. Y Satanás le contesta a Dios directamente. Satanás fue un testigo presencial. Él pudo ver a Dios y oírlo, y tuvo una conversación con él personalmente.
Él fue un testigo tanto presencial, visual y auditivo, porque no solamente lo vio, sino que lo escuchó hablar. Y por lo tanto él podía dar testimonio que Jehová le había hablado a él y habían tenido una conversación. Y podía describirlo inclusive cómo era él, qué le dijo, qué cosa le preguntó y qué cosa él le respondió. Tuvo ese privilegio de poder tener un intercambio de palabras. Entonces, bajo el término del diccionario de la palabra testigo, del significado de la palabra testigo, cuando digo que soy un testigo de Jehová, es porque he podido presenciar a Dios personalmente de primera mano, o también lo he podido oír, y por ende puedo dar testimonio de ello. Un testigo es aquella persona que ha presenciado, ha visto una cosa personalmente o lo ha escuchado, o da testimonio de ello en una corte o en una reunión, de que él ha visto y ha escuchado a Dios personalmente. Ese es un testigo que puede dar fe de ello. Cuando un testigo es llamado a un juicio para dar su testimonio, el testigo va a hablar, va a declarar, va a testimoniar de lo que él ha visto u oído personalmente de primera mano sobre lo que está declarando o testimoniando. Si ha habido un accidente de tránsito y él va a dar su testimonio como testigo, él va a declarar lo que vio con sus propios ojos en situ del accidente, porque él es un testigo presencial, él estuvo ahí y por lo tanto es un testigo de la verdad. Él va a testimoniar como testigo de lo que él vio. Entonces un testigo es aquella persona que ve algo personalmente, un hecho, una cosa, o una persona, o un evento, como un matrimonio. Es un testigo de un matrimonio, estuvo presente ahí, yo vi que se casaron, soy testigo de que se casaron porque estuve allí, y puedo dar testimonio ante el juez que yo estuve presente en el matrimonio de tal persona. Fui testigo presencial de un asesinato porque estuve al lado y vi a la persona directamente con mis ojos que asesinó a la otra persona, yo lo vi. Es un testigo, persona que ha visto, oído una cosa personalmente, lo ha presenciado y lo puede testimoniar, declarar, dar fe de ello porque lo vio. Ese es un testigo. Satanás es un testigo de Jehová, porque él puede dar fe ahora, inclusive ahora, que él ha visto a Dios y ha conversado con él. Y él sí lo ha visto personalmente, tuvo contacto directo con él, tuvo una conversación en el cielo con él, conversaron, y él sí es un testigo de Jehová. Igualmente ocurre con Jesucristo. Satanás es un testigo de Jesús, porque él tuvo un encuentro en el monte de las tentaciones, en la montaña, cuando estuvo cerca de Jericó. Caminando Jesús se le presentó el diablo y le ofreció todas las riquezas de este mundo y habló con Satanás. Y Satanás habló con Jesús. Conversaron. Entonces, Satanás es un testigo presencial y auditivo de Jesucristo. Un verdadero testigo de Jesús. Porque tuvo contacto directo, lo presenció, lo vio, lo escuchó e intercambiaron palabras. Es el mismo caso que ocurrió cuando Jehová le pregunta a Satanás: ¿a dónde has estado? Y Satanás le contesta. Satanás fue uno de los primeros testigos de Jehová, mucho antes que el mismo Moisés, que tuvo la oportunidad de ver la espalda de Dios y hablar con él. Mucho antes, el mismo Satanás había sido un testigo de Jehová. Y mucho antes que él, el mismo Jesús, un testigo de su Padre, porque lo habló con él,
estuvo con él en el cielo. Entonces, queridos amigos, con esta reflexión quiero que sepan ustedes que etimológicamente hablando, la palabra testigo, lo vuelvo a repetir, es aquella persona que ha visto o ha oído una cosa a una persona y puede dar testimonio de ello porque él puede declarar que lo ha presenciado, lo ha visto directamente con sus ojos y lo ha escuchado con sus oídos directamente de la persona de la cual él va a dar testimonio y va a declarar y va a dar fe de ello. Ningún testigo de Jehová de ahora que vive en la tierra, ninguno de los testigos de Jehová que se hacen llamar testigos de Jehová que viven hoy en la tierra, han tenido el privilegio de poder conocer a Dios personalmente, de haberlo visto, de haberlo escuchado directamente, para decir: yo puedo dar fe que Dios existe porque lo he visto, o porque lo he escuchado directamente de primera mano. Como tampoco puede decir que yo puedo dar fe que Jesús existe porque yo hablé con él, hemos conversado y estuve con él en el primer siglo viéndolo cómo hacía su ministerio. Nadie hoy en día puede ser un testigo de Jehová y tampoco un testigo de Jesucristo, puesto que ninguno de los que se hacen llamar testigos de Jehová de la actualidad, de los 8 millones de testigos de Jehová, ninguno tuvo el privilegio de presenciar y escuchar directamente de primera mano tanto a Jehová como a Jesucristo, como si lo tuvieron otras personas, como el mismo Satanás, el diablo, como el mismo Moisés, los profetas que escucharon a Dios darles sus profecías, sus advertencias al pueblo hebreo. Escucharon a Dios cuando sentenciaba a una nación a la destrucción y se lo decía al profeta para que fuera a anunciar lo que le iba a ocurrir a esa persona o esas personas o esa nación. Tuvieron el privilegio de escuchar a Dios cuando les mandaba advertir a las naciones infractoras que Dios estaba desencantado o enojado, o cuando envió a Malaquías a advertir a los sacerdotes que habían introducido al templo una adoración satánica, imágenes falsas, ídolos dentro del templo, y Jehová le habla a Malaquías y le dice: anda a advertir a los sacerdotes que han pecado, han corrompido el templo, lo han ensuciado. Entonces, esos sí fueron testigos de Jehová. En el caso de Satanás, él fue un testigo visual y auditivo, como también lo fue Moisés cuando pudo ver en la colina donde fue a recibir las tablas de la ley. Tuvo el privilegio de hablar con Dios y pudo ver la espalda de Dios, porque no podía verle el rostro y vivir. Entonces Moisés fue un testigo de Jehová tanto visual como auditivo. En cambio los profetas solamente auditivos, pero fueron testigos auditivos porque escucharon la voz de Dios cuando los enviaba a advertir a sus profetas a los israelitas que estaban en infracción, en pecado, o habían desobedecido a Dios. En fin, esos eran testigos también auditivos, como fue Isaías. Por eso en Isaías 43, versículo 10 al 12 dice: Jehová, hecho que sea oído para que ustedes sean mis testigos. Le dice a los profetas: ustedes son mis testigos, porque he hecho que sea oído por ustedes mi palabra. Y ustedes vayan y digan: yo he escuchado a Jehová Dios, o Yahweh, decir que va a destruir Nínive por sus pecados. Va a destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados. Y Dios me lo ha dicho a mí, yo soy testigo auditivo porque Él me lo ha dicho. Y lo estoy advirtiendo lo que va a suceder en tal o cual plazo. Espero pues que esto les haga meditar un poco y comprendan pues que Satanás, el diablo, fue el primer testigo de Jehová.
o en todo caso, el segundo testigo de Jehová después de Jesús, que pudo ver a Dios, pudo conversar con él. Mucho más antiguo que Moisés y mucho más antiguo, mucho antes que el mismo pastor Russell. O el señor Rutherford, que inventó el nombre testigo de Jehová en 1931. Espero que esto les haga meditar. Piensen pues, busquen en el diccionario qué significa la palabra testigo y se dan cuenta que ninguno de ustedes en la tierra, ninguno de ustedes, de los 8 millones que se han llamado de Jehová, pueden ser testigos de Jehová. Así den testimonio de Dios, de su nombre, y vayan a predicar a la gente, a la calle, ¿no? Haciendo conocer quién es Jehová Dios, quién es Yahweh. Eso no los hace un testigo de Dios, de Jehová, el hecho que proclamen o den testimonio de él. Porque yo también puedo salir a la calle y puedo dar testimonio de lo que he estudiado con respecto a quién fue Adolfo Hitler, quién fue Mussolini, quién fue Francisco Pizarro, o puedo dar testimonio de cualquier personaje histórico de relevancia, y puedo dar testimonio y puedo enseñarle una cátedra, una clase, explicar quién fue Benito Mussolini, o quién fue otro Hitler, quién fue Stalin, y puedo dar una charla larga de lo que ellos enseñaban, lo que ellos pensaban, etcétera, etcétera. Puedo ser un perito en historia, un perito en personajes históricos. El hecho que yo dé testimonio de lo que ellos hicieron, lo que ellos enseñaban, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, eso no me hace jamás un testigo de Hitler, ni menos un testigo de Mussolini, ni tampoco un testigo de Stalin, si es que hablara de ellos y diera una cátedra o diera yo un testimonio con respecto a esas personas. Eso no me hace un testigo de Mussolini, porque hablo de Mussolini y lo que él, de su vida, o lo que él enseñaba, lo que él creía, su pensamiento político. Eso no me hace un testigo de Mussolini, a pesar que doy testimonio de él, hago conocer su nombre al mundo cuando hablo de Benito Mussolini, o Adolfo Hitler, o Stalin, o cualquier líder importante de la política del pasado. Igual ocurre con el caso de Yahweh o Jehová. Yo puedo dar testimonio de Dios, de su voluntad, de lo que está en las Escrituras, pero eso no me hace a mí un testigo de Jehová, porque yo no lo pude ver y escuchar de primera mano para ser su testigo. Ese es el criterio. Por eso lo que hizo Rutherford en 1931 fue un improntus, porque lo que realmente la Biblia dice con respecto a qué nombre tenía que tener los judíos, los nombres que tenían que tener los hebreos, no era que Dios dijo que iban a ser mis testigos. Si uno revisa Isaías, ahí está el verdadero nombre que iba a tener el pueblo de Dios, y que no era testigos de Jehová. Ya le he subido eso en un video y mostrando que lo que Dios le dijo a su pueblo, que sean llamados no testigo de Jehová. Ese es, no lo tengo en este momento en la mano, cuál es el nombre que iban a tener, pero está en Isaías mismo. Sí, ya me acabo de acordar. Los testigos de Jehová dicen que ellos son testigos de Jehová porque así lo dice Isaías 43, 10 al 12. Pero si nosotros nos vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 6, dice así. Dice: y en cuanto a ustedes, los sacerdotes de Jehová, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Entonces, ¿cuál sería el nombre verdadero que deberían llevar los actualmente testigos de Jehová? ¿Acaso testigos de Jehová? Porque Isaías 43, 10 al 12, le está diciendo a Isaías, ustedes, a los profetas, ¿no? Ustedes que van a profetizar y están escuchando mi palabra, ustedes son mis testigos. No está diciendo que van a ser testigos de Jehová todos los israelitas, sino aquellos que han escuchado a Dios dar sus mandatos, y dice, ustedes serán mis testigos, para advertir. Los profetas de Dios como Isaías, Ezequiel, Malaquías, que escucharon y pudieron escuchar a Dios de primera mano para dar las advertencias, esos eran los testigos de Jehová.
Por ejemplo, cuando Samuel va a advertir a Saúl que ha pecado contra Dios, Saúl no estaba enterado de eso, que Dios había enojado con él. Siendo él el rey de Israel, Saúl, él no era pues, no estaba convertido como testigo de Jehová, porque él no había escuchado a Dios ni lo había visto. Pero ¿quién fue el testigo ahí de Dios? Fue Samuel. Fue Samuel que fue a advertir al rey Saúl que había pecado contra Dios al no haber cumplido con su orden de liquidar a todos sus enemigos, de no dejar ni un animal vivo, ni el rey vivo, ni nada de ellos vivo. Pero Saúl desobedeció y trajo los animales que les gustó vivos y se los llevó para su reinado. Y eso enojó a Dios, y le dijo Dios a Samuel que estaba muy molesto con el rey Saúl y que le vaya a advertir, que le haga saber su enojo. Entonces, ¿quién fue el testigo de Jehová? ¿Fue Saúl? No, porque Dios no se había comunicado con él. Lo había hecho a través del profeta. Porque Dios había dicho, hecho que sea oído para que ustedes, profetas, sean mis testigos y puedan ir a advertir a las naciones o las personas que Dios tenía una objeción o estaba enojado, para que los profetas pudieran ir donde el pecador a advertir de su pecado. Entonces Samuel escuchó pues de Dios la orden de ir donde Saúl para hacerle saber que Jehová ya estaba enojado con él. Estaba muy molesto porque lo había desobedecido. Pero para ello Samuel tuvo que escuchar a Dios, de qué se trataba su enojo, cuál era su deseo, su voluntad, su advertencia, su amonestación para el pecador, y lo manda pues a Samuel como profeta de Dios a amonestar y hacer saber lo que Dios pensaba de él. Por eso cuando vemos Isaías 43, 10 al 12, le dice, ustedes son mis he hecho que sea oído. O sea, para ser testigo de Jehová tiene que haberse escuchado por lo menos a Dios hablar de primera mano, para decir, Jehová me ha dicho a mí que tú has pecado, Saúl. Y yo soy testigo de eso porque Dios me lo ha dicho a mí, que está molesto contigo, enojado porque has desobedecido, has perdonado la vida al rey, te has traído todos los animales vivos sin haberlos matado a todos, porque Dios ordenó, no dejes nada vivo de la nación enemiga. Entonces Samuel fue un testigo de Jehová porque él recibió la orden de la voz de Dios. Él fue testigo y dijo, Dios me ha dicho a mí que está molesto contigo. Yo soy testigo de su enojo porque me lo ha dicho. Entonces es ridículo que los testigos de Jehová tomen ese texto de Isaías 43, 10 a 12, porque ninguno de los testigos de Jehová de hoy en día ha podido escuchar siquiera a Dios su palabra. Pero sí vemos acá en el mismo Isaías, más adelante, en el capítulo 61, verso 6, dice pues, en cuanto a ustedes, los sacerdotes de Jehová, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Este es el nombre que debieron tener entonces los testigos de Jehová de ahora. Debieron ser ministros de Dios. Ustedes son mis ministros. Aquí lo dice Dios. Ustedes son mis ministros. Y así se les llamará y se les dirá que son ustedes. Revisen. Aquí lo ven en pantalla, lo pongo. En cuanto a ustedes, sacerdotes de Jehová, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Ahora, acá habría mucha cosa que discutir, porque si esto está dirigido a los israelitas, entonces este nombre debería aplicarse solamente a los israelitas espirituales y no a todos los testigos de Jehová, porque si esto era dirigido para los israelitas naturales,
ellos serían llamados ministros de nuestro Dios, o como decía la Watchtower, testigos de Jehová. Se lo está diciendo a los israelitas naturales, que han sido sustituidos, según la Watchtower, por los israelitas espirituales, porque ellos pecaron y Dios los le quitó el favor de Dios, perdón, el favor de Dios, y se los trasladó a los israelitas espirituales. Entonces, en todo caso, cualquiera sea de los dos textos bíblicos, ya sea Oseas 43, 10 al 12, o este que vemos acá, que es el más apropiado, que es el correcto, de Isaías 61, 6, que los israelitas serían llamados ministros de nuestro Dios. En ambos casos sería aplicarse ahora solamente a los israelitas espirituales, porque los israelitas naturales, que se les está dando esta potestad de ser llamados como testigos de Jehová o como ministros de nuestro Dios, estos israelitas naturales de la antigüedad han sido sustituidos por los israelitas espirituales de ahora. Entonces este nombre, ya sea testigo de Jehová o ya sea ministros de nuestro Dios, sería dar solamente a los israelitas espirituales de la manada pequeña de los 144,000 y no a toda la grande muchedumbre. Bueno, eso es algo que lo dejo ahí para que ustedes lo mediten, lo piensen, que hay muchas cosas que pensar. Los testigos de Jehová dicen, pues, dicen ellos, nosotros somos testigos de Jehová porque de Isaías 43, 10 al 12 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Sí, pero aquí se lo está diciendo a los israelitas naturales. Pues la Watchtower dice que los israelitas naturales, por haber pecado contra Dios, Dios le quitó el privilegio de ser su pueblo y se los dio a los israelitas espirituales. Ha sido sustituido los israelitas naturales por los israelitas espirituales de hoy, que solamente comprenden los 144,000. En todo caso, solamente ellos podían ser testigos de Jehová o ministros de nuestro Dios, y no la grande muchedumbre. Eso es lo que quería recalcar. Eso para que lo piensen ustedes muy bien. Ya saben que Satanás, el diablo, fue uno de los primeros testigos de Jehová. ¿Qué les parece, amigos? Satanás, el diablo. Bueno, espero que les sirva esto para meditar, para que usen el cerebro y piensen. Ahí lo dejo nomás. Espero que me den su opinión, que es lo que ustedes piensan. Muchas gracias.